Muy buenas. Hoy vamos a trabajar con múltiplos de 6 y vamos a hacer completamente una secuencia de figuras, pero al mismo tiempo vamos a calibrar también las distancias, porque quiero que ustedes también aprendan a calibrar la separación de espacios. Si trabajamos con múltiplos de 6, lo único que nos va a enseñar completamente es ver cuánto espacio tenemos. Entonces yo tengo en total aquí 36 hilos y lo que yo voy a hacer es que cada 6 hilos voy a poner una bolita. Entonces, pero al ser divisor, voy a emparejar totalmente, contando cada 6 una bolita. Y la diferencia está cuando ya se hace la separación y la división total de todo eso, ya no separas cada 6, vas a separar cada 4, porque pones una bolita y la secuencia va creciendo. Entonces va en orden secuencial totalmente la figura, y es lo que nosotros vamos yendo a trabajar. Entonces yo lo que yo ya he hecho, yo he puesto las bolitas, lo único que voy a hacer es ahora mismo solamente hacerlas notar, y eso es lo que tengo aquí: 2 4 una bolita, y todos van a ir a la misma secuencia, igual 2 4 otra bolita. Es el orden que yo quiero hacer para hacer una separación exacta de la figura que quiero hacer: 2 4 otra bolita. Entonces todo lo vamos dividiendo de esa manera. Al ser la bolita número 6, que es más grande, el espacio ocupa mucho más. Entonces ahí también nos influye demasiado con lo que viene a ser la distancia de lo que queremos cubrir. Entonces al tejer también influye nuestra separación. Y al mismo tiempo también nos ayuda a ver lo que queremos hacer completamente de otra manera. Porque con esta distancia y esta separación todo es más grande. Entonces todo se nos transforma a otro espacio, que al mismo tiempo también nos ayuda a poder rellenar las figuras con más cosas y más detalles. Y eso es lo que quiero que ustedes también aprendan. Entonces aquí vamos. Lo que yo voy a hacer es subir 2 y 2 así por cada lado, y aquí por cada lado, pero al mismo tiempo también voy a agregar otra bolita más. Entonces lo que yo hago es completamente es esto nada más. Miren, aquí eh, el hilo que teje es el hilo que va. Esta sería mi guía completamente. Directamente voy a tejer hacia ese lado, hacia adentro. Tejo fuera, dentro, fuera, 3. Vamos a ponerle 5, 4 y 5, ¿ok? Eso es para empezar nada más. Entonces, el hilo que está aquí afuera es el que es guía. El hilo que está hacia el otro lado es el que teje. Es el hilo que está más pegado a la piedra, es el hilo que teje, ¿ok? Igual, le vamos a dar 5. Ok, ahí tenemos 5. Ahora también el otro lado, vamos completando las figuras por en par o completamente. Así vamos a trabajar, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí nos quedamos, porque vamos a hacer otro detalle más. Y ahí completamos toda la vuelta, porque cuando se hacen figuras secuenciales, lo que completamente es que todos se construyen en orden. Y también al construirse en orden, también hay mucho más espacio. Entonces eso también es la cosa que tenemos que cuidar siempre, porque es el espacio que tenemos que cubrir, al mismo tiempo que también es el espacio que tenemos que hacer. Muchas veces lo que pasa es que para que entren las bolitas no son los espacios suficientemente separados, porque muy poca gente se da cuenta de esos detalles, y son los detalles más importantes lo que tenemos que cuidar también. Y esa es la gran diferencia de lo que hacemos nosotros. Entonces así vamos cuidando cada detalle y vamos yendo a trabajar directamente con la figura que va dentro. Ok, y aquí lo hacemos de esta manera, todos en el mismo orden, todos en el mismo orden. Entonces para empezar ya tenemos entendido cuál es la cantidad exacta. Siempre trabajar con múltiplos de 6. Si les dan en la pieza que ustedes tienen múltiplos de 6, es el orden adecuado. En cualquier medida de piedra, pero tienen que tener múltiplos de 6 exacto. Puede ser en piedra redonda o ovalada, sin ningún problema, pero con múltiplos de 6. Si no tiene múltiplos de 6, es un poco difícil
hacerlo. Entonces todo hay que cuadrar calculando exactamente las figuras. Esa es la diferencia de la organización que tenemos que ir implementando en cada dibujo que vamos haciendo. En trabajar de la forma matemática no es simplemente tener la cantidad de hilos, es también ir multiplicando para que pueda salir la figura exactamente donde queremos que salga. Porque mucha gente me dice, yo también trabajo en la forma matemática, pero no tienen la idea adecuada de cuál es el orden o cómo se hacen con la forma matemática, solamente pensando que contamos los nudos y eso es todo. No es contar solamente los nudos en trabajar en orden matemático. Esa es la diferencia. Ahora, miren, yo ya tengo todos al mismo calibre. Le he hecho 5, 5 cada uno. Y se ve que este hilo con este hilo se va mirando. ¿Ok? Ahí le voy a poner otra bolita más. Pero entrecruzadas, del lado lateral. Derecha a izquierda y izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el espacio que me da, son 5 por cada lado, me hace el espacio necesario para cubrir la distancia de 6 milímetros que tiene esta bolita. ¿Por qué? Ahora lo van a entender. Miren, me voy a cuadrar como yo quiero, sin ningún problema. Y todos los hago así. A todos los hago lo mismo. Entre cada dos que se miren los hilos, porque miren, entre separación y separación ya se me juntó y se me cuadró la figura directamente. Y es lo que yo quiero hacer. Si quiero poner una bola más grande, digamos número 8, también lo puedo hacer. Pero tendría que separar más los hilos. Para que no se me aplaste. Porque si yo pongo una número 8 y voy a forzar el hilo que vaya así bien abierto, ya no me sale la figura que yo quiero. Entonces aquí me sale normalmente la figura tranquilamente como yo quiero hacerlo. El trabajo que toma más tiempo es poner las bolitas. Pero de ahí en adelante el progreso es el mismo. Como les explicaba, a cualquier medida de piedra y a cualquier forma le da este diseño sin ningún problema. Esto es lo que nosotros podemos ir buscando, más que todo como figuras. Cuando queremos hacer figuras, hay muchas formas de poder hacerla. Creo que ya he mostrado infinidad de figuras que se pueden hacer simplemente con orden de hilos, y es lo que ustedes también quiero que aprendan. Porque entre más encuentran como figuras para poder diseñar, es más fácil para ir trabajando. Porque así también vas creando tus propias figuras también, porque es entender solamente el patrón y el orden, de lo cual ya puedes sacar otras figuras diferentes. Y es lo que yo siempre digo. Entender los patrones es lo que nos ayuda a ver las figuras que podemos sacar sin necesidad de estar en conflicto con los hilos, ¿no? Lo más difícil, como le digo, lo que toma más tiempo es pasar las bolitas. Hay bolitas que pasan y hay bolitas que no pasan. Y siempre hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces desespera. La paciencia es lo más importante. Es una de las virtudes que nos ayuda a despertar mucho más cosas en nuestro cuerpo. Entonces tengan paciencia siempre al trabajar. Es lo más importante para todo. Ok. Decidido. Ya pasaron dos que no quieren entrar. Pero a veces dicen que la tercera es la vencida. A ver. Probamos con este. Listo. Ahora vamos al siguiente. Nos faltarían dos más para continuar haciendo la figura y cerrando. Entonces,
hay varias formas de poder hacer esto. O sea, lo que estamos haciendo hay infinidad de formas. Yo haciendo una figura puedo sacar infinidad de formas para ir calibrando, cerrando y todo eso. Pero vamos a hacer en patrón continuo. Vamos a hacer en patrón continuo unas figuras que sea que salga del mismo formato. Ok. Y aquí vamos con el otro. Listo. Faltaría el último. Bueno, en este tipo de cosas es como siempre le digo, si no cierras uno, no afecta el otro. Este es el orden adecuado o el orden que te obliga a tener todo continuo, porque si no, no puede salirte la figura completamente. Es la de las cosas que es completamente, que es inevitable no hacerlo. Porque hay figuras que puedes hacerlo, continuar un solo lado y te sale, ¿no? Pero aquí no. Para enseñarles tengo que hacer todo este proceso para que puedan salir las imágenes o la figura adecuada que yo quiero. Listo, entonces en esta parte yo ya lo puse aquí, quedó cruzado el otro lado, los ajusto bien para que se peguen. Entonces aquí tejo este que es mi guía, sigue siendo mi misma guía, lo tejo con el hilo que tengo, que es la guía, y aquí voy directamente aquí en esta parte y al otro lado lo completo nada más y voy cerrando. ¿Con cuánto? 1, 2, 3, 4. Y aquí puedo ir cerrando directamente. A ver, vamos a ver si me da. Vamos a ver al otro lado. Completar el otro lado también igual con 4. A ver si me cierro con 4. Vamos a ver aquí. Igual si me cuadra. Todo es orden adecuado. Con eso es lo que tiene que trabajar nuestra figura. Listo, aquí me cuadra con 4. Sí, con 4 ya me cuadra. Entonces creo que hay que cerrar todos antes de poder cerrar una figura. Porque si no, no nos va a permitir cerrar. Ok. Y así vamos dándole la figura completa y le hacemos que todo va cuadrando a la posición que queremos. Aquí ya tenemos una secuencia completa. Aquí ya tenemos ya. Entonces aquí vamos completando. Aquí 4 y aquí al otro lado también ya. Entonces así va saliendo todo el orden adecuado. Creo que aquí ya tenemos la secuencia total. Y así vamos trabajando adecuadamente con la figura para que nos pueda salir. Listo. Aquí también lo tenemos ya. Y aquí, como ven ustedes, esto ya sale automáticamente. Solamente aquí el trabajo es hacer que esto se junte directamente entre este y el otro. Lo juntamos, lo unimos ahí directamente para que nos salga la figura. Ok, vamos a este lado. Vamos a juntarlo ahí, este lado. Ahora juntamos el otro lado. Ahí, listo. Y aquí lo que yo voy a hacer es, lo puedo tejer directamente. Si tejo para un lado, me puedo ir todos para el mismo lado. Si tejo entre cruzados, que se junto y hago que la figura vuelva a salir para dibujar, me hago esa figura. Entonces, como le digo, una vez que llegamos a esta parte, la variante ya no es infinita, porque podemos hacer lo que queremos completamente. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es tejerlo al revés, para que sea un nudo invisible, para que tenga el nudo como la idea que está uno con otro, están conectados, como si fuesen así. Al ser el nudo al revés,
Esto nos deja miles de opciones más también. Entonces aquí vamos a cambiar todo este formato. Por eso que también le estoy tratando de explicar que aquí las variantes son infinitas. Con este tipo de formatos que vamos a hacer ahora mismo, las variantes cambian todo. Entonces es lo que nos ayuda a hacer cualquier tipo de dibujo. Las variantes dependen de lo que nosotros queremos que salga. Ahí estamos nosotros jugando. Por eso que los hilos nos ayudan a trabajar también en esta forma. Yo los uno al revés para que ya nos salgan más variantes también. Es lo que vamos haciendo en el orden y le vamos dando la figura y el espacio adecuado a todo. Y así vamos avanzando directamente hasta cerrar nuestra figura completa alrededor. Y así directamente sale por un lado, ahora sale para el otro, y así vamos dándole una secuencia completa a todo lo que estamos queriendo cerrar. Ya lo tenemos aquí en esta parte. Ahora vamos a cerrar los otros lados que nos faltarían. Entonces los dibujos dependen de nosotros lo que queremos hacer, no depende de los hilos, depende de lo que nosotros estamos tratando de dibujar. Esa es la única diferencia que tenemos aquí. Ok, y salimos, y el otro lado igual, y así vamos sucesivamente, continuamente hasta el final. Listo, aquí ya tenemos, cerramos al revés. Y aquí al otro lado igual. Y así ya vamos cerrando la secuencia de lo que estamos queriendo dibujar más que todo en el plano. Listo. Entonces para empezar, ahora lo que se ve es completamente algo que solamente hemos puesto una bolita uno tras otro y hemos ordenado. Entonces esta es en una parte donde completamente muchas veces es difícil entender la forma y patrones, y de aquí ya podemos nosotros variar todo. ¿Por qué? Porque ahí ya podemos salir y jugar con el mismo tejido, jugar y darle otra forma, otro estilo, pero ya la base que está cerrada ya nos ayuda a transformar todo. Entonces por esa misma razón que yo siempre digo, con una base ya cerrada y ya hecha, ya puedes ya tener la fuerza y el espacio adecuado para poder hacer otra cosa. Entonces es aquí donde yo ya comienzo a sentirme mucho más cómodo, porque ya puse los adornos que yo quiero, y de aquí puedo irme con el hilo a donde yo quiero ya directamente. Entonces junto y cierro directamente. Bueno, esto sería la primera parte de lo que estamos tratando de hacer como explicaciones para hacer figuras completamente. Y de aquí para aquí lo que yo voy a hacer es completamente, quiero juntar esta punta con esta punta y hacer como unas puntas así. Pero no simplemente es la idea de juntar, no simplemente es la idea de juntar. La idea es darle forma. Es lo que muchas veces la gente me cuestiona. ¿Cómo siempre cambio el formato si directamente no entiendo ni cómo estoy empezando? Cambiar el formato no es nada difícil. Cambiar el formato es lo más fácil. Con esta base, de aquí ya podemos transformar lo que queremos. Entonces vamos a hacer ese patrón. Una vez que ya tenemos esta parte de aquí ya formada de esta manera, lo único que tenemos que hacer ahora mismo es esto: cruzar las guías que están aquí de cada X, cruzar las guías en ambos lados y ir tejiendo hacia afuera normal, de esta manera, y el otro lado igual, cruzar las guías de cada extremo. Entonces la única diferencia es lo que estemos trabajando ahora mismo.
descruzar esas guías y hacer todo esto todo alrededor. Repetir este patrón todo alrededor. Entonces es agarrar uno de cada extremo y así queda hecho todo alrededor de la misma forma. Mire, agarro este y este del extremo y lo junto. Directamente así. 1, 2, 1, 2, ahora al otro lado. Y así continuamos haciendo todo alrededor con todas las figuras. Y así exactamente va quedando todos de esta manera. Así continuamos en el próximo video explicando todos los otros detalles para ir dándole forma a todo este trabajo. Hasta la próxima.